JA, historiadores y viajeros de la galaxia. Soy el guardián del Holocrón y sean bienvenidos al Silmarillion. En este compendio podrán repasar los grandes eventos que marcaron la historia galáctica y de esa forma ayudar a comprender el gran misterio que une al universo, conocido como la Fuerza y su dualidad con el lado oscuro. Nuestro viaje comienza en la era prerrepública, o la edad temprana hiperespacial, que va desde la creación de la galaxia hace aproximadamente 13.000 millones de años antes de la batalla de Yavin hasta la fundación de la antigua República Galáctica en el año 25.053 antes de la batalla de Yavin. En esta época, que se tienen muy pocos datos, comienzan a descubrirse planetas, nuevas especies, el comienzo de las civilizaciones y los viajes espaciales. Dicho esto, comencemos. Nuestra historia comienza, hace mucho tiempo, unos 13.000 millones de años, en una galaxia muy, muy lejana, y en el principio no había más que el vacío, un silencio sin contorno, sin nombre y sin tiempo. No existía la fuerza ni la oscuridad ni la luz, solo el abismo inmutable, indiferente e informe, pero en un instante que no fue medido por calendario alguno, la nada se quebró en un estallido sin límite ni frontera, una llama primigenia que surgió en el corazón del vacío y en su rugido nació el universo. Galaxias brotaron como brasas danzantes, estrellas surgieron en ríos de fuego y los mundos, aún sin nombre, giraron por primera vez bajo la mirada ciega del infinito. La fuerza, esa energía que lo une todo, aún dormía. Su latido era débil, enterrado en una materia recién nacida como una semilla oculta en la piedra. Las eras pasaron como una sombra sobre un mundo y los cuerpos celestes tomaron forma. Soles colosales rugieron en la oscuridad, lunas gélidas vagaron sin rumbo y planetas muertos giraron silenciosamente esperando su momento. Durante milenios, la creación fue solo fuego y roca, caos en expansión, hasta que en una esquina olvidada del borde exterior, en la lejanía de una estrella solitaria, un planeta gris y ardiente emergió de las entrañas del polvo cósmico y se llamó Goroth Prime. Allí, tras 5.000 millones de años desde la primera explosión, la vida se atrevió a susurrar por primera vez. No fue bella ni tampoco noble. Surgió de los gases venenosos de las fisuras hirvientes del suelo que salían de los océanos viscosos del sulfuro. Esta especie fue conocida como la raza gorotita, que eran formas primitivas y retorcidas que luchaban por no extinguirse bajo un cielo eterno de tormentas negras. Pero esa lucha se volvió un instinto de dominio sobre un mundo hostil, y eso se convirtió en supervivencia. Las formas de vida en Goroth Prime se acostumbraron y educaron para formar su propia sociedad. Los siglos les dieron cuerpo, los cuerpos les dieron voluntad y la voluntad les dio hambre. Desarrollaron técnicas para aumentar la producción de sus campos y cómo domesticar animales, y sin embargo, cuando habían alcanzado un estatus feudal, misteriosamente se detuvo su desarrollo. Y entonces, en otro planeta, surgieron los primeros entre todos, seres conscientes, erguidos, crueles sin necesidad. Sus ojos miraban al cielo con desprecio y no con asombro. Sabían que la vida no les fue dada sino conquistada. Eran amos de su mundo y comenzaron a entenderlo, sino para doblegarlo. Descubrieron los susurros de la fuerza en las entrañas de la piedra y entonces se atrevieron paso por el fuego. No la veneraron, la tomaron, no para aprender de ella, sino para explotarla. Y así nació la primera herejía. Unos 100.000 años antes de la batalla de Yavin, en el vasto y enigmático sistema Rafa, más allá de las fronteras conocidas, surgieron otros seres de inteligencia prodigiosa. Los Sharu, constructores de majestuosidad ancestral, erigieron pirámides colosales, monumentos de material plástico y misteriosos que alzaban sus puntas hacia el firmamento infinito. Sin embargo, no fueron solo obras de arte ni símbolos de poder. Eran fortalezas erigidas en la sombra.
refugios secretos diseñados para ocultarse de una amenaza inconmensurable y que provocaron que los Sharu tuvieran que ocultarse sin más remedio. Estos seres de los que se habla y de los que se tienen muy pocos datos eran conocidos como los Celestiales, una especie envuelta en leyendas de inmenso poder y un alcance cósmico inmenso. En lo profundo de aquellas pirámides, los Sharu dejaron un legado envuelto en secreto y magia, el arpa mental, un artefacto de poder insondable que era una llave, un faro silente, y cuya activación enviaría una señal reverberante a través del vacío estelar, convocando a los Sharu a despertar de su exilio autoimpuesto. El momento de su regreso sería marcado por el canto intangible del arpa mental, resonando en la vastedad, anunciando que el tiempo de ocultarse había llegado a su fin y que la era de los Sharu estaba destinada a renacer. En los albores de la historia galáctica, cuando el cosmos aún susurraba secretos por descubrir, emergió la primera forma de vida verdaderamente trascendente, los Columi, habitantes del misterioso planeta Columus. Esta raza de intelecto deslumbrante, faro de sabiduría y conocimiento, alcanzó un hito sin precedentes: el dominio del viaje hiperespacial, una hazaña que se lograría unos 2 millones de años antes de la batalla de Yavin. Impulsados por la curiosidad insaciable que solo una mente superlativa puede albergar, los Columi se lanzaron a la exploración de la galaxia. Sin embargo, su odisea estelar pronto se tornó en desencanto. Las razas que hallaron eran primitivas, bárbaras, ancladas en la brutalidad y el salvajismo, y un reflejo oscuro que chocaba con su elevada razón. Pero aún así, la implacable gravedad de muchos mundos alienígenos superaba los límites que sus frágiles cuerpos podrían soportar. Así, con corazones desalentados, los Columi optaron por regresar a la quietud de su hogar, escogiendo el aislamiento sobre la confrontación. Pero el peso de su vastísima inteligencia dejó su marca. Sus cráneos crecieron sin parar, albergando cerebros prodigiosos, mientras que sus cuerpos se atrofiaban y marchitaban, condenados a la dependencia de máquinas que los sostuvieran. Al final se convirtieron en una civilización de mentes colosales y cuerpos frágiles, y un testimonio silencioso de la carga que supone el conocimiento supremo. Posteriormente, en los bosques infinitos del planeta Kashyyyk, allí donde los cielos son ocultados por un dosel verde que parece tocar las nubes, surgieron los altos y peludos Wookiees, criaturas de fuerza descomunal y noble corazón, que forjaron su vida entre las ramas de los Woshir, construidos en hogares suspendidos en la vastedad arbórea. En el mismo mundo, revoloteando entre hojas y corrientes de aire, vivían los Cancel, seres insectoides alados de extraña belleza, custodias de silenciosos del reino vegetal. Lejos de ese paraíso vertical, en el mundo volcánico de Suyust, una raza distinta halló su refugio bajo la tierra. Los suyustanos, hábiles y resistentes, erigieron sus colosales ciudades en cavernas profundas, protegidos del ardor y la hostilidad de la superficie. Su ingenio, unido a una orientación sin igual, les otorgó un lugar insustituible entre las estrellas, el de los mejores mercaderes de toda la galaxia. Mientras tanto, en el árido y danzante horizonte de Rylot, los Twi'lek extendieron su cultura marcando por el orgullo y la elegancia. Mientras que en el planeta de Clador 7 floreció la especie Vid, virtuosa en mente y música, tejedora de melodías capaces de conmover a mundos enteros. Inmediatamente después, en el planeta Krikal, los Krik, tortugas inteligentes de paciencia milenaria, contemplaban el universo con la sabiduría lenta de los mares primordiales. Pero no todas las leyendas nacieron de civilizaciones vastas, pues en el remoto planeta de Pelgrim, una raza primitiva, cuyo nombre el tiempo ha borrado por completo, erigió artefactos misteriosos, reliquias de un saber olvidado, y entre ellos se alzaba el oráculo, un objeto enigmático cuyos susurros podían guiar o condenar a quienes se atrevieran a escucharle. En otro mundo lejano, en el mundo de Varl,
mundo de cielos lejanos y desiertos infinitos, surgió una especie destinada a moldear y corromper el equilibrio de toda la galaxia: los Huts, criaturas de ambición insaciable, lentos y de un gran peso, pero extremadamente resistentes a la fuerza y nada fáciles de manipular. Con el paso de los eones cambiarían tronos de piedra por imperios de corrupción y poder que persisten hasta el día de hoy. Mientras que en los verdes valles y las cumbres nevadas del planeta Alderaan, mucho antes de que las cúpulas de cristal y mármol de los humanos reflejaran el sol, existió una civilización que caminaba bajo otros cielos: los Kilix, insectos de mente colmena, vastos y organizados, que poblaron el planeta erigiendo estructuras titánicas que aún resonaban con su eco milenario. Entre estas se encuentra la mítica Tierra Castillo, testimonio silencioso de una gloria extinguida mucho antes que la familia Organa reclamara el trono de este mundo. Y de todos sus nidos, ninguno fue más célebre que el de los Turrut. Y según las leyendas más antiguas, ante esta especie se presentaron los Únicos, o también conocidos como los Unos: el Padre, la Hija y el Hijo, enigmáticas manifestaciones de los celestiales cuyo poder superaba la comprensión de cualquier ser viviente. Unidos sin propósito, ayudaron a forjar la colosal base Centralia, una estación capaz de mover mundos enteros, y cerca de un geyser sagrado ocultaron un pozo vedado incluso para ellos mismos, la fuente de poder de la fuerza, cuyas aguas estaban prohibidas para cualquier ser incluso que estuviera fuera de su propia familia. Pero el destino siempre encuentra un resquicio para la tragedia. El hijo, dominado por la ambición, bebió de la fuente y su esencia se tornó en la oscuridad del lado oscuro. La hija, buscando contrapeso, se sumergió en sus aguas y absorbió el fulgor del lado luminoso. Así, los hermanos se convirtieron en enemigos y el equilibrio terminó quebrándose. En medio de esta guerra, el padre halló consuelo en una mujer mortal, quien se convertiría posteriormente en la madre. Su presencia trajo paz, pero el tiempo no conoce ningún tipo de tregua, y al envejecer y temer la muerte, ella misma terminó bebiendo y bañándose en la fuente. De este sacrílego acto nacería una criatura conocida como Abeloth, la madre del caos, la encarnación de la locura, y que tendría ansias de una destrucción que no conocería límites. El padre, la hija y el hijo huyeron de su furia, pero antes legaron su secreto sobre la fuerza a la mente colmena de los Kilix, sellando una alianza mística que perduraría en susurros y memorias compartidas. Para contener la furia de Abeloth, los tres encerraron a aquella criatura en un lugar conocido como las Fauces, un sitio maldito donde la gravedad de innumerables agujeros negros devora a la luz misma, en donde se quedaría por los siglos venideros. Sin embargo, cuando la prisión quedó sellada, el padre se llevó a sus hijos al planeta Mortis, un mundo cubierto de monolitos y que sería un santuario eterno donde la fuerza buscaba recuperar el equilibrio perdido.